Noche acá. Estamos en una nueva presentación que ya se hace costumbre de un libro del querido amigo, profesor, doctor José Nicolás Morínigo Alcaraz, La democracia incierta, 1989-2020, el libro que se está presentando hoy. En primer lugar, va a dar unas palabras de bienvenida el director editorial del lector, el señor Pablo León Burián. Muchas gracias. Perfecto, le damos la bienvenida a todos ustedes a este acto que hoy estamos haciendo con la presentación de este libro de Pepito Morínigo, y que, bueno, es una reflexión muy interesante que nos presenta La democracia incierta 1989-2020. El lector ya ha publicado otros títulos de Pepito Morínigo, como el caso del vocabulario político y práctica colectiva de la sociedad paraguaya, que es el Guareté, el Tembiguay y el Timbotabú, que es una obra espectacular que nos había entregado Pepito Morínigo. Bueno, y de esta manera estamos haciendo la presentación de un nuevo libro. Y con el sello del lector, lógicamente que es un material que queremos entregar a la ciudadanía, a la gente, para que lean, para que analicen y reflexionen un poco, porque todo lo que Pepito nos presenta siempre es muy importante y que podamos considerar, porque queremos transitar el camino del bien hacer también. Y si es que no leemos libros, si es que no tomamos como compromiso estos materiales que nos entrega un gran profesional como Pepito Morínigo, entonces vamos a seguir en el camino del Peisan Morante o Peisan Winkeman de Coarayande. Entonces nunca vamos a mejorar. Y bueno, bienvenido Pepito con el nuevo libro. Entonces también, muchas gracias. Bien, entonces vamos a proceder a enterarnos un poco del contenido de este libro, de esta publicación, en las palabras del senador Eusebio Ramón Ayala, quien va a hacer la presentación del libro. Y vamos a escuchar atentamente qué es lo que tiene que resaltar y subrayar de esta nueva obra del querido Pepito Morínigo. Adelante, senador. Buenas noches, saludo a todos, a Pablo por la editorial, que tiene una importantísima contribución en la formación de la cultura paraguaya actual y de hace unos cuantos años. Y gracias por la presentación. Bueno, cuando una mañana fui sorprendido por una llamada de mi amigo Pepito, que me dijo: quiero que hagas un prólogo de un nuevo libro. Bueno, es una noticia inesperada. Me alegró el corazón, porque con Pepito hemos compartido, si no muchos años, hemos compartido momentos muy intensos durante ciertos periodos. Y hay una conexión intelectual que nos hace afín. Entonces le dije, me va a ser muy difícil, porque, y parafraseando a Borges, como puse en la introducción, no hay una teoría de prólogos. Escribir una crítica sería mucho más fácil, porque entonces el que critica puede ensalzar o hacer añicos la obra de alguien que costó tiempo, experiencia, conocimiento y sobre todo es un aporte a la cultura y a la humanidad. Entonces dije, bueno, me encontré en esa encrucijada, dije, sí, voy a presentar. Y dije, en mis adentros, le dije, sí, con gusto. Después se postergó por el tema del COVID, etc. Pero desde mi concepción es muy difícil separar la presentación de un libro de la vida del autor. ¿Por qué? Porque la obra, quiera sea o no, es parte de esa vivencia, parte de esa formación, parte de esa historia.
Lo leí con fruición, leí todo, coincidí en muchísimos aspectos con el libro de Pepito, pero desde el primer minuto que leí hasta el último, obviamente tenía el sello del doctor José Nicolás Morínigo con respecto a su posición filosófica y jurídica frente al Estado y a la ciudadanía. Identifiqué claramente, y obviamente el libro sobrepasa los estrechos límites del puerto, como diría un autor que él conoce muy bien, un autor italiano. Sobrepasa los estrechos límites del puerto jurídico, analiza las ciencias sociales, con un enfoque en la sociología jurídica, una visión histórica, puntillosa, contextualizando la historia del Paraguay desde antes de 1989. Un análisis sociológico profundo, breve, conciso, como debe ser, porque el doctor José Nicolás Morínigo, a esta altura de su vida, no necesita hacer muchas citas, no necesita hacer muchas referencias bibliográficas, no necesita nombrar a muchos autores, porque como producto y fruto de esa vida intelectual dedicada al estudio, a la cátedra y al compromiso ciudadano, tiene ideas claras y en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones o los puntos cruciales, ideas consolidadas y definitivas, que no necesita para darle más fuerza a su argumentación o a su escrito hacer una cita de algún autor. Hizo muy pocas citas, prácticamente muy pocas. Y su obra empieza a analizar a partir de, obviamente, antes de 1989 y después del golpe de 1989. Y lo que todos creíamos en el poder demiúrgico de la palabra, de la ley, que cambiando una ley, una constitución, podríamos, o teníamos la ilusión de cambiar la realidad social, que tiene raíces mucho más profundas y anclas más pesadas que cualquier intención que pudiera tener un legislador o un constituyente o un cientista. Entonces, después de casi de un poco más de 28 años de la vigencia de la Constitución y después de más de 30 años de ese golpe de Estado, esta es una síntesis, un repaso crítico de toda esa parte de la historia del Paraguay. Y de ahí viene el título, que corona en la parte final diciendo que la democracia sigue siendo incierta. Porque cuando hubo el golpe pensamos que íbamos a cambiar todo. Sí, cambiaron algunas cosas. Después con el voto directo pensamos que iban a cambiar muchas cosas. Sí, cambiaron algunas cosas. Fue una lenta evolución. Y después de 1992 tuve el honor y el placer, la satisfacción de haber sido compañero en la Convención Constitucional. Compartimos allí 6 meses de discusiones, de estudios, pensando en el diseño constitucional, el que sería más adecuado para el Paraguay, para que pudiera superar esas ataduras del pasado y para que pueda instaurar un Estado al servicio de la gente. Por eso la Constitución se adscribió al constitucionalismo social, reconociendo todos los derechos económicos, sociales, culturales. Era un instrumento muy adelantado para la época, tan adelantado es que sirvió necesariamente de base y de referencia a las constituciones posteriores. La primera de ellas fue la Constitución de 1995 de la Argentina, que obviamente la Argentina tiene una tradición jurídica y política más rica probablemente que nosotros. En la parte jurídica seguro que tiene una tradición más rica.
pero tuvieron que tomar de referencia. Entonces, le hemos dado el mayor de los esfuerzos y Pepito fue una opinión señera, fue una opinión que fue marcando rumbo en cada una de las cosas. Por supuesto, tiene la ventaja de que no solamente puede analizar la Constitución desde el estrecho límite de un puerto de las ciencias jurídicas, sino también de la sociología. Y esa confluencia de conocimiento, esa síntesis, ayudó muchísimo. Así que desde ese punto de vista, José Nicolás Morínigo, con orgullo puede decir: yo fui ciudadana convencional. Un título que fue muy criticado al principio, pero muchas veces la crítica desde el desconocimiento, para no decir desde la ignorancia, puede conllevar errores. Sin embargo, el sentido profundo de ese título era que con la nueva Constitución todos íbamos a ser ciudadanos iguales, no de primera ni de segunda. Ese es el sentido, de un sentido igualitario, no discriminatorio. Leí varias de sus obras y conversé con él muchas veces, entonces sé cuál es su pensamiento. Y este libro realmente va al meollo de la cuestión y sin escatimar líneas, obviamente critica nuestro sistema actual, critica que no hemos avanzado lo suficiente, critica que no hemos sido representativos lo suficiente y con razón también critica que no se han cumplido los postulados de esas reivindicaciones que enarbolamos en muchísimas ocasiones en la Convención Constituyente y en la vida. ¿Por qué? Porque el Paraguay, la nación con sus elementos constitutivos, obviamente tiene una cultura arraigada, dice, al no diálogo, a la no legitimación del otro, a no compartir el espacio de diálogo y de debate necesario, fundamental para dirimir las diferencias y para buscar las verdades que a lo mejor todos juntos podemos encontrar. En otros términos, tenemos una historia de arbitrariedades, de exclusiones, de discriminaciones y sobre todo de una mirada muy estrecha, muy particular desde el punto de vista de los actores importantes en defensa de sus intereses sin tener en cuenta otros factores. Y sin embargo, y citando él, mencionando a algunos de los autores que yo sé que leyó y profundizó y mucho, sin duda la democracia no solamente es un método aritmético, no solamente un sistema para elegir autoridades, no solamente un sistema para contar votos y para tener representaciones, sino que la democracia básicamente tiene que tener una esencia cultural en el estilo de vida y en el reconocimiento democrático de la población. Y ese desarrollo sí está muy atrasado en el Paraguay. Hemos avanzado en muchas otras cosas, pero en ese punto no hemos avanzado. Y merced a que no hemos avanzado en esa conversación legítima entre las diferentes partes, entonces hasta ahora la democracia del Paraguay es incierta y sigue corriendo riesgos a pesar de que el golpe se haya producido hace más de 30 años. Cuando uno ya inaugura un gobierno diciendo, bueno, vamos a consolidar la democracia, vamos a sostener una cultura de la pluralidad, del respeto a la ley, del reconocimiento al otro, nos desayunamos con actos arbitrarios increíbles que parece que están fuera de esto. Esa es la realidad profunda. No le quiero recordar por segunda vez, pero prácticamente tengo que recordarle a Borges, que dice que
diciendo, sobre todo de la Argentina y de los latinoamericanos, muchas veces para los gobernantes el Estado es una abstracción inevitable, que solo sirve para sus intereses, pero no como un elemento congregador y transformador para hacer el bien en la sociedad. Plantea soluciones en cada uno de los problemas, porque ya tiene esas soluciones. Pero básicamente, y para terminar mi presentación, básicamente insiste en que tenemos que insistir en la formación y en la praxis democrática para que efectivamente el Paraguay alguna vez sea un país democrático. Muchas gracias, Pepito, por elegirme y por tener esta oportunidad que me dio la vida para presentar esta obra. Realmente muy buena tu presentación, senador, y coincido y subrayo en un 100% lo que has dicho. Esta es una especie de consolidación de lo que Pepito volcó. Leyendo, Pepito se puso a escribir lo que él vivió, lo que él siente y lo que él sabe. Y con cita fulano, tal cosa, normas APA y qué sé yo, y sé cuánto, que en el mundo académico se usa mucho. Cuanto más cita tiene, iba a leer a ti. Esta es una especie de síntesis. Ya a esta altura de nuestra vida estamos en una zona de riesgo. Él fue mi profesor en el año 1983, tenía el pelo negro todavía, él y yo obviamente más negro todavía. Y mira, después fuimos colegas y ahora somos amigos entrañables. Así que, senador, realmente una presentación extraordinaria de él. Y tan incierta es nuestra democracia, el senador de refilón, supongo que te referís a todo lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados, sobre todo, ¿verdad? Y eso me recuerda cuando Pepito me presentó y dijo, acá viene la iglesia, dice. En realidad trabajo con los obispos, pero hoy sacaron un comunicado en el tema de la democracia como valor. Si bien la democracia es un ordenamiento jurídico, es sobre todo, tiene una categoría moral. Y la moralidad depende de los respeto al ser humano y de los procedimientos y los fines que persigue. Los procedimientos que usa y los fines que persigue. Entonces, qué incierta es nuestra democracia en estos momentos con determinados indicadores preocupantes en nuestra sociedad y que tienen que ver con la falta de trabajo de la cultura democrática. Y los aportes, como los libros de Pepito, a construir esa cultura democrática son importantes. Porque en la cultura de los pueblos no hay salto cualitativo, no hay saltos cualitativos, hay procesos intencionados de largo alcance. Y esto viene a ser una forma. El autor en estos momentos va a hacer referencia a su propia obra y nos va a explicar algunos elementos de que trabajaste en un poquito otra vez, como si no te cansaras de producir. Así es que el autor del libro nos va a hablar de su propia obra. Bueno, gracias, Roque. Quiero hacer un pincelazo y hablar sobre, para que ustedes vean lo que es escribir algo. Quiero empezar con una suerte de las andanzas de este libro. Le traje a Pablo, ya me dijeron que estaba ya listo para su publicación, estaba completo, pero yo no podía venir porque estaba el COVID, qué sé yo, no se suspendió un día, pasó para otro día. Y en medio de esas ausencias, presencias, recibo un correo. Y en el correo me escribe un señor, Francisco González Caballo, y me dice, le ruego que usted cambie su libro porque no pensé que usted era un plagista. Me acusó de plagio.
de plagio porque había puesto el título de La democracia incierta. Y le llamé a Eusebio y le dije, pero acá hay alguien que no sé qué vamos a hacer con eso. Y me dice, mira, escribir y ver qué va a hacer, porque esto es, encima es argentino, vueltero, esta gente es capaz de generarte problemas aquí y allá. Y entonces me tranquilicé, porque le dije, no te vayas a ser diablo. Yo luego me tranquilicé. Y no traje la carta que le escribí. Y le dije, mire, el libro se llama La democracia incierta, pero no es un estudio sobre la democracia, sino que es sobre todo el proceso político después de la autocracia chocante. Entonces se refiere a un periodo concreto de la historia de mi país, lo que pasó después de la caída de Stroessner, y pensamos ya que estábamos viviendo en democracia. Yo recuerdo cuando, como decía Eusebio, cuando hablábamos sobre la Constitución y después vinieron todo lo que ocurrió, ¿verdad? Porque primero se tuvieron que cambiar, se tuvo que hacer elecciones. Se hicieron las elecciones porque Rodríguez había venido de un golpe. Entonces no podía él traer la democracia con un golpe de Estado medio contradictorio. Pues. Entonces dijo, bueno, acá hay que hacer las elecciones inmediatamente. Y imagínense lo que hicimos. Nosotros construimos la democracia a partir de las leyes de la dictadura. Y después empezamos a discutir sobre cómo vamos a hacer la Constitución. Y se cambió la Constitución. Y a mí me parece que la Constitución tiene cosas que se pueden cambiar, obviamente, como todas las cosas, pero que es un aporte importante para el desarrollo de la sociedad. Y es un esfuerzo por intentar encontrar un elemento de integración. Porque ¿qué es lo que caracteriza a la democracia? La democracia es esencialmente para mí el pluralismo político, el reconocimiento de que otro tiene la misma facultad de pensar, de razonar y de tener una idea sobre la sociedad que pretende desarrollar. Y eso nosotros no tenemos. Nuestra historia es exactamente todo lo contrario. Y suelo, porque me parece que es fundamental, cuando nosotros alcanzamos nuestra independencia en 1811, y para mí el elemento clave, el que orientó a la independencia de Paraguay fue el doctor Rodríguez de Francia. Y Francia no pensaba en los derechos que tenía o que fueron limitados y que había que transformar y que había que cambiar la monarquía. No. Lo que Francia quería era asegurar una nación independiente. Para eso va a formar el Estado. Una nación y un Estado independiente. ¿Independiente de quién? Independiente esencialmente de España. Pero fundamentalmente y en la misma y con más energía, dadas la vinculación existente, era la autonomía de Argentina y de Brasil. Y allí se forma la base que va a terminar en la guerra de la Triple Alianza. Era la autonomía de Argentina y la autonomía de Brasil. ¿Y qué hicieron los argentinos y los brasileños? Se pusieron de acuerdo entre ellos y ahí viene la guerra de la Triple Alianza, y lejos de ser un acto insólito, y yo en esto voy a dar una opinión,
lo que hace López es llegar hasta las últimas posibilidades. Y cuando le dicen que se rinda, ¿qué es lo que hace López? Se envuelve con la bandera y dice, bueno, con mi patria, por mi patria, esas cuestiones son discusiones semánticas. Pero él muere. Y los brasileños y argentinos ya no podían buscar una alternativa de negociación para que López reconozca que el Paraguay era parte de Argentina o parte de Brasil, o se distribuye en Argentina y Brasil. Y al morir López, ¿qué es lo que ocurre? Se sella la independencia definitiva del Paraguay. Entonces, esa muerte fue una muerte que tuvo un impacto en la historia y en la vida social paraguaya. Y eso no se dice ni lo pensamos de vez en cuando, y tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestra independencia no es fruto de casualidad. Nuestra independencia no es una cesión ni de monarquías, ni es una cesión de imperios, sino es producto de un esfuerzo y de un sacrificio de todo el pueblo, porque todo el pueblo acompañó a López. Y ahí surgen todos los problemas que existieron, que sí es cierto. Pero imagínense lo que es, en ese momento, en esas circunstancias, un pueblo en formación versus imperio, el imperio lusitano, que estaba en Portugal, y estaba en Brasil, entonces tenía una finalidad totalmente distinta, era decir, bueno, que vamos a quedarnos con un país al lado nuestro, vamos a definir esto. Y eso se define poniendo ¿qué? Poniéndose en consonancia quiénes, y los dos grandes imperios, por un lado Argentina, que emergía, y por otro lado Brasil, también emergiendo. Y acá la alternativa fue decir, no, esa no es viable, y eso es a donde nos conduce el final de esa católica de la triple alianza. Esta democracia incierta es producto de todo eso. ¿Por qué yo le digo democracia incierta? Porque es una democracia que no se refiere la incertidumbre a cuanto al proceso electoral, que siempre tiene que existir una democracia, la incertidumbre. No podemos saber de antemano quién gana y quién va a perder. No se puede saber eso, porque si es que se sabe eso, ya la democracia no existe. ¿Para qué se va a votar? Porque hasta el final estábamos pendientes del resultado. La incertidumbre acá se refiere a dónde vamos avanzando en este proceso democrático que empezamos con la caída del Trump. Y yo creo que estamos en una suerte de círculo. Empezamos bien, cambiamos las leyes, cambiamos la Constitución, pero después de cambiar la ley y la Constitución, pensamos que todo lo demás iba a venir y iba a acompañar ese proceso de transformación. Graso error. Porque la democracia es un fenómeno cultural, un fenómeno de reconocer la capacidad que tiene el otro de pensar, de opinar, de pensar diferente a lo que yo pienso. Y esa diferencia no genera odio ni rencor, genera esencialmente la necesidad de buscar un método para resolver el problema. Y nosotros no tenemos más. Toda nuestra experiencia histórica fue exactamente lo contrario. Golpe de Estado, revolución. Imagínense que el primer cambio de gobierno a través de un proceso electoral desde 1811 es el que se produjo con la victoria de Lula. Cuando, y en eso hay que reconocer la
candidata del Partido Colorado reconoce y dice, no, obtuvo más votos, él es el candidato, él es el nuevo presidente de la República. Porque había muchos colorados que no querían admitir eso. De 1811 a no sé cuándo fue lo de Lugo, hasta ese momento, nunca en la historia del Paraguay un gobierno cede a otro gobierno o partido, a otro partido de la oposición como consecuencia de un proceso electoral. Hubo elecciones y hubo cambio de gobierno a través de elecciones, pero de elecciones muy peculiares. ¿Por qué? Porque se hacían entre legítimos representantes de un partido y los opositores a las autoridades de ese partido. Entonces, la oposición y aquellos que empujaban en nombre de la legitimidad eran del mismo partido. Entonces, uno de los que tenían la legitimidad del partido decía, bueno, vamos a reconocer que el otro sector tenga también posibilidades de que las elecciones cambie y venga el cambio de gobierno de esa manera. Solamente con el triunfo de Lugo ocurre el cambio social. Pero vea dónde terminó. Vean dónde terminó el proceso de Lugo. Terminó en un golpe de Estado. Y tenemos que empezar a tener serios cuestionamientos, y no estoy analizando lo de Lugo, porque Lugo tiene muchos errores, sino lo que estoy analizando es de qué manera toda esa circunstancia nos va a llevar hacia la necesidad de pensar en una suerte de democracia que tenga otra característica. Y esa característica esencial que necesita esta democracia no es referirse a la ley solamente, sino esencialmente a la cultura. Yo tuve la suerte de estudiar ciencias políticas, sociología en Costa Rica. Y para mí yo aprendí más en Costa Rica de la experiencia que vivía ese pueblo antes que lo que aprendía en la universidad. Y era sorprendente, porque en primer lugar en todas partes se hacían elecciones. Y cuando eso estaba en Costa Rica, el doctor Serafini se fue contratado por el Ministerio de Educación de Costa Rica. Y él me dice, mira, hay un trabajo que tengo que hacer sobre las elecciones en las escuelas y colegios acá de Costa Rica. Y yo tenía que ayudarme. Yo le digo, me tocó irme, que estoy becado, y me dice, pedí permiso y escribo, pido permiso, si es que puedo hacer ese trabajo. Me dice, sí, no hay ningún problema, puedo hacer, mientras no interfiera al estudio que está realizando, no hay ningún inconveniente. Entonces empiezo a investigar en Costa Rica los colegios, las escuelas, y cuál era mi sorpresa, pero criaturas de 7 años, que eran el primer grado, eligiendo representantes ante las autoridades del colegio. Salía, en primer lugar, aparecía uno que decía, yo quiero ser candidato. Y aparecía otro y decía, bueno, yo también quiero ser candidato. Bueno, y entonces venía y decía, bueno, ahora explique por qué quiere ser candidato. Y salía uno a explicar, quiero ser candidato, yo tengo que hacer esto, el otro día que hacer esto, hacer lo otro. Y me iba recorriendo, pero escuelas que estaban cada vez más profundo, tan profundo no puede ser, porque Costa Rica es pequeño. Entonces me entraba no recuerdo ahora el nombre de ese pueblo, de esa ciudad. Bueno, me voy entrando en los colegios, la misma preocupación y la misma capacidad
de plantear un problema, no como un conflicto, sino como una cuestión normal, sobre derechos que tiene cada uno de los jóvenes para participar y para poder plantear por qué necesita asumir él la representación en nombre de su compañero. Por supuesto, ¿cómo no van a tener una práctica democrática un pueblo así? Y Costa Rica tiene un procedimiento democrático, pero ejemplar. Desde la caída de 1946, porque yo me acuerdo por la Revolución 8, Pepe Figueres, que era el que dirigía, ganó ese conflicto bélico, una revolución, y al subir lo que dijo, bueno, a partir de ahora acá va a haber democracia para todos, y hay proceso electoral limpio. Pero cuando yo vine me daba cuenta que faltaba algo. Y había educación para elegir, pero no había una fuerte educación para plantear la idea central de qué sociedad queremos. Ahí estaba el defecto, que también es un defecto de nuestro pueblo. Y esa es la idea esencial que funciona y que radica en este libro, en donde hay análisis sobre los efectos de la Constitución, en la cual fui convencional constituyente. Sé que se planteó con la idea no de construir la gran sociedad, el gran país diferente, pero sí como un corte entre lo que era la dictadura chorista y la tarea que nos quedaba empezar a hacer. Y empezar a hacer significa tener clara idea de que estamos y que somos parte de un proceso que se tiene que ir construyendo a medida que pasa el tiempo. No hay una democracia concluida. La democracia lo vamos haciendo todos los días. Y esta realización cotidiana, qué difícil es para nosotros. No es que la democracia tiene que ser igual, que tiene que haber una democracia en la familia, no digo yo que el padre antes de decirle al hijo más pequeño haga esto, bueno, ahora vamos a votar, no. Pero debe existir la posibilidad del respeto en caso de que si todos es muy diferente. Y quien le está diciendo eso es el primero que tiene que reconocer, como acá saben algunos de mis hijos, de que no necesariamente cuando ellos piensan contrario, el papá le dice, sí, está bien, vos tenés derecho a meter, no. Entonces, pero es parte de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque siempre hemos planteado no una discusión, sino como enemistad y como elemento para poder imponer una manera de pensar. Y eso históricamente es parte de toda esta cultura que tenemos que empezar a cambiar. Y esa es la idea central que al final del libro expongo para pasar de una democracia incierta a una democracia que se vaya construyendo. Y me temo que nuestra experiencia y lo que estamos viviendo ahora es una suerte de círculo que empieza a acercarse hacia el lugar de donde habíamos partido. Y ahí no me refiero solo al Poder Ejecutivo, me refiero sobre todo también al Poder Legislativo. Y me refiero a la ausencia de responsabilidad de los partidos políticos. He visto las discusiones en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados, y la verdad es que qué debilidad, qué falta de entendimiento, qué ausencia de criterios. De ambos lados y de respuesta también.
O sea, no hay necesidad de establecer quién tiene más poder, sino que de vivir en la posibilidad de hacer un enfrentamiento, más que enfrentamiento, un intercambio de opiniones serio, riguroso y que ayude al desarrollo de la sociedad paraguaya. Y eso no lo estamos logrando, y esa es la tarea que nos toca hacer, que es esencialmente una tarea educativa. Por eso la educación tiene que ser parte del desarrollo de la democracia en el Paraguay. La democracia se aprende, y la democracia no solamente se aprende, sino se va ejercitando a lo largo de todo un proceso, y eso necesitamos empezar a hacer. Así que yo no soy el que tenga la mayor autoridad moral para decir lean el libro, pero me parece que puede ser importante, y más que decirles lean el libro, escuchen a los que leen lo que comentan, y ahí van a intentar por lo menos también contestar. Muchas gracias, muy amable, por haber venido. Muchas gracias, Pepito, Pablo, por entregarnos este opúsculo. Sí, pero que es mediana, no depende del tamaño. La mejor tesis doctoral dice que tuvo no sé cuántas paquinitas nomás. Así es que ahí la tuya de Jaguar es el mejor libro. Al contrario, ni siquiera se va a leer eso. Y es interesante lo que acaba de decir Pepito, en el sentido de que en la sociedad, no solamente paraguaya, sino en la sociedad mundial, hay un serio problema, que es el no reconocimiento del otro. Y lo que, discúlpenme, no puedo con mi naturaleza católica, ¿verdad? El Papa Francisco denomina, hay una tercera guerra mundial por partes en estos momentos. Y se exacerba la intolerancia, el fanatismo, el conflicto, y que justamente los valores de la democracia bien practicada, que es el reconocimiento al disenso, y a buscar los mecanismos para resolver ese disenso, entonces necesitamos más que nunca en nuestra sociedad. Y el aporte que nos hace hoy Pepito es de un valor enorme, y que ojalá tenga realmente una repercusión importante. Muchas gracias por su presencia esta noche acá. Gracias, Pepito, por invitarnos de nuevo a compartir contigo este momento importante, Pablo, senador. Y veo copas y botellas allá en el fondo. Así es que a brindar por este acontecimiento. Buenas noches. Fratelli tutti.